Jehová, roca mía, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mi ruego. Jehová es mi escudo. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Bienvenidos sean todos a la casa de nuestro buen Dios, a este culto devocional. Para comenzar, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar la doxología. Para tener la lección inicial. Abran sus Biblias en el Evangelio, en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica. Vamos al capítulo 5 para leer los versículos del 19 al 23. Primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 5, versículos 19 al 23. Y voy a empezar leyendo el 19, ustedes el 20 y terminamos juntos en el 23, de una manera alternada. Amén. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y juntos el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por permitirnos estar juntos, reunidos como su iglesia. Su palabra dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes, por las personas en autoridad de los diferentes países de este planeta Tierra que usted lo creó. Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por Ucrania y Rusia. Oramos por tu pueblo Israel y la franja de Gaza. Oramos, Señor, por el Ecuador y toda esta situación en la que está inmerso, su corrupción desde las altas esféricas del gobierno, políticas, y la ciudad de Guayaquil inmersa en las drogas, la corrupción, asesinatos, Señor. Oramos para que su mano de gracia continúe con todas estas situaciones. Y nosotros, Señor, también seguiremos orando para que usted tome el control, continúe tomando el control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Su palabra también dice que debemos orar por los hermanos que están enfermos.
atribulados en sus cuerpos. Señor, oramos para que su mano de gracia haga su voluntad en el hermano Rafael Rendón. Usted conoce la situación de él. Oramos también de la misma manera por el sobrino de la hermana Kim. Usted conoce también el estado de su salud y su organismo. Oramos por sanidad, oramos también dándote las gracias por el restablecimiento de las hermanas Gina y Catalina Velarde. Están en franca recuperación después de haber pasado por unas situaciones médicas muy graves. Y oramos también, Señor, para que te fortalezca los corazones de aquellos hermanos y hermanas que han perdido seres queridos. Oramos por la mamá de Kevin Moreno. El día de ayer recibe la noticia del fallecimiento de su hermano. Oramos, Señor, para que usted continúe tomando el control de todas estas situaciones y dé fortaleza a cada uno de nuestros hermanos. Y, Señor, seguimos pidiéndole su misericordia para que nosotros también podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Vamos a cantar el himno número 3. Dar al Padre toda la gloria. El himno número 150, oh glorioso mensaje. Jesús.
nuestro corazón cada día. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la santidad del cuerpo. La santidad del cuerpo. Escuchemos con atención y reverencia. El Templo Evangélico Alianza Redimidos tiene como objetivo un tema anual. Y dentro de este tema anual, en este año nos corresponde la santidad. Y justo este mes terminamos con el objetivo de la santidad del cuerpo. Ahí, si ustedes ven la cartelera, tenemos ahí en este mes de julio la santidad del cuerpo. Y lógicamente el próximo mes, agosto, vamos a seguir con el tema de la santidad, pero su objetivo es diferente. Si desean seguir con esos temas, venga la próxima semana. Yo no les voy a decir cuál es el objetivo del próximo mes con respecto a la santidad. Bueno, hoy día vamos a terminar con el tema de la santidad del cuerpo y además estamos también terminando el mes misionero, porque nuestra denominación Alianza Cristiana y Misionera ha determinado que el mes de julio es el mes de las misiones. Así que también estamos concluyendo el mes de las misiones y como ustedes saben, nuestros programas son semestrales y cada semestre hay cambios porque nuestros ministerios y responsabilidades son por semestres. Bueno, vamos a centrarnos ahora sí al tema de esta mañana y tarde. La verdadera santidad, hermanos, incluye el control sobre nuestros cuerpos físicos y nuestros apetitos. Si queremos ir en pos de la santidad, debemos reconocer que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y yo le voy a hacer dos preguntas en este momento. ¿Alguna vez usted ha pensado en santidad como la cosa más importante del mundo? ¿Ha pensado usted alguna vez en esta palabra santidad como algo muy importante en el mundo? Y ser como el Señor Jesús es ser santo. ¿Quieren ser ustedes como Jesús? El camino, el medio es ser santo, la santidad. En el reino de Dios, la santidad no es un lujo, es una necesidad. Y en el libro de Hebreos, no hablan porque solo voy a dar el capítulo, en el libro de Hebreos nos dice claramente que sin santidad nadie verá a Dios, en el capítulo 12 de Hebreos, ¿no? Los cristianos modernos generalmente nos hemos encontrado faltos en el área de la santidad de nuestro cuerpo. Y voy a nombrar solamente dos partes en las que muchas veces fallamos con nuestro cuerpo: la gula y la pereza. Por ejemplo, eran considerados por los primeros cristianos como pecado. La gula y la pereza, la iglesia primitiva consideraba estas situaciones como pecado. Hoy se las considera como debilidades de la voluntad, pero no como pecado. Incluso bromeamos sobre nuestro excesivo apetito y otras actitudes. En vez de clamar a Dios que nos perdone, lo que hacemos es ignorarlos y hasta justificarlos. Nuestros cuerpos físicos, hermanos, y apetitos naturales fueron creados por Dios
y no son pecaminosos en sí mismos. No son pecaminosos en sí mismos. Sin embargo, si no se controlan, encontraremos nuestros cuerpos convirtiéndose en instrumentos de maldad en lugar de instrumentos de justicia. Y vamos a Romanos 6:12. Romanos, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Voy a leer del capítulo 6, 2 versículos, el 12 y el 13, y todo con el objetivo del cuerpo, hermano. Romanos 6, 12 y 13. ¿Ya estamos ahí? No reine pues, miren, no reine pues, ¿qué cosa? El pecado en vuestro cuerpo mortal, en nuestros cuerpos, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Cuando habla de miembros, está hablando de nuestros cuerpos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuelve a decir, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mire, todo relacionado al cuerpo. Si el pecado, hermanos, ejerce efectos destructivos en nuestras vidas, no debemos dejarlo que reine en nuestros cuerpos. Y permítanme agregar Primera de Juan, al final de su Biblia está la primera epístola de Juan, capítulo 2, voy a leer el versículo 16. Primera de Juan 2, 16. ¿Ya estamos ahí? Y mire lo que dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que usted ve cuando sale y observa, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, de este mundo. Vamos a analizar rápidamente este versículo. Los deseos de la carne significa satisfacer nuestros deseos carnales. Los deseos de los ojos indica un fuerte deseo por lo que se ve, por lo exterior de las cosas. Es el deseo de lo superficial, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida es la, y escuche bien esta palabra y analícela. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es la vacía altivez o la vana altivez de los que tienen la mente puestas en las cosas de este mundo. Ninguna de estas cosas se originan en Dios, dice Juan, no provienen del Padre, son del mundo. Ese mundo que no es más que un espectáculo pasajero que se convierte en su camino y en su ruina si usted le presta atención. Seguiremos los antojos del hombre pecador en lugar de la santidad, es la pregunta. ¿Qué sigue usted? Usted tal vez esté feliz siguiendo los antojos de este mundo en lugar de la santidad. El tema de la santidad es de mucha importancia, hermanos. La pregunta es, ¿por qué la santidad es un tema de suma importancia? ¿Por qué la santidad es un tema de suma importancia? ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque es un tema bíblico.
Y si la Biblia lo señala, tenemos que analizarlo. Es un tema bíblico. Y vamos a Hebreos 12:14. Voy a leer dos citas aquí, pero voy a empezar con Hebreos 12 y el versículo 14, en primer lugar. Porque es de suma importancia la santidad. Es un tema que se debe de tratar en las iglesias, pero muy poco se lo trata en las iglesias. Más en las iglesias tratan el que usted se sienta cómodo, confortable, motivado y muchas cosas más. Pero la santidad ni se la toca porque nos lleva a confrontarnos con su verdad y esa verdad no nos agrada. Entonces Hebreos 12:14 dice, mire, empieza con un imperativo. Los imperativos son órdenes. Las órdenes no se discuten, se obedecen. Y dice, seguir es un imperativo. ¿Qué es lo que nos está ordenando aquí la palabra de Dios? Seguir la paz con todos y la santidad. Están unidas, íntimamente unidas, la paz y la santidad. Porque si usted no tiene paz, nunca va a tener santidad. Entonces, seguir la paz con todos, no con los que me caen bien o con los de mi familia, con todos, y la santidad. Y aquí está la clave por qué nos dice que debemos de obedecer, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted quiere ver al Señor algún día? Tiene que seguir la paz y la santidad. Es un imperativo. Hermanos, debemos buscar esa santidad práctica en nuestras vidas que fluye de una dedicación genuina a su servicio, a su obediencia a la voluntad de Dios. Y ahora sí, vamos a ir al ladito, está Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, voy a leer versículos 14 y 15. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, voy a leer versículos 14 y 15. Ya estamos ahí, ponga el dedo en el versículo porque también vamos a hacer un pequeño análisis de estos versículos. Amén. Como hijos obedientes, miren cómo empieza el versículo. Como hijos obedientes, no os conforméis. Esta palabra conforméis es un molde, no te amoldes a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, o sea, a esos deseos que el mundo te ofrecía cuando aún no aceptabas a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Y el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, quien nos llama que Dios es santo, y ahí viene de nuevo un imperativo que dice ser, imperativo, orden, también vosotros santos, ¿en qué cosa? En lo que me agrada. En toda vuestra manera de vivir, en toda. Y entonces, mire, pongan el dedo en el versículo 14, la primera parte, dice, como hijos obedientes. ¿Qué le lleva a entender esta palabra? Refleja una frase hebrea que sugiere que la obediencia es una madre. Es una madre cuyas características son sus hijos deben heredar. Como hijos obedientes, es como una madre que está influenciando sus características a esos hijos. Y dice la palabra ahí conforméis. Es la misma palabra que usa Pablo cuando escribe Romanos 12:2, cuando dice no os conforméis a este mundo. O sea, no te amoldes al molde que te presenta este mundo, sino transforma tu manera de pensar, renovándola. Bueno, algo así dice Romanos 12:2. Entonces, hermano, la santidad es un tema muy necesario para nuestros tiempos, especialmente considerando nuestra presente condición. Así que con esto en mente y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Biblia, les invito a que juntos analicemos el tema
La santidad del cuerpo. Lo que hemos hablado hasta ahora es solo la introducción, así que ahora sí vamos a profundizar este tema con 3 puntos que tenemos. Y en primer lugar, ¿cuál es nuestra condición hoy en relación a este tema? ¿Cuál es nuestra condición hoy en relación al cuerpo? ¿Cuál? Bueno, nuestra presente condición, hermanos, en cuanto al tema de la santidad en el cuerpo es de lamentarse. Es de lamentarse, es muy lamentable. Muchos cristianos no están siendo obedientes al llamado de la santidad y se están entregando a las prácticas del pecado. Y voy a poner unos ejemplos que no los he sacado de aquí, de otro lado, pero no es de aquí. Muchos creyentes tienen la mentalidad de que lo que hacemos con el cuerpo no importa. Lo que hacemos con el cuerpo no importa. Esta fue una falsa creencia en el primer siglo con los gnósticos. Los gnósticos decían eso. Lo que tú haces con el cuerpo no interesa, de todas maneras, si el cuerpo te lo pide, satisfágalo porque eso no interesa. Los cuales negaban la encarnación de Jesús y argumentaban que lo que uno hacía con el cuerpo no importaba. Muchos cristianos y no cristianos piensan que tienen derecho de hacer lo que ellos quieran con su cuerpo. Esta es una mentalidad errónea. Y vamos a la Biblia. Primera carta de Pablo a los Corintios 6, 19 y 20. Para aquellos que dicen, bueno, yo con mi cuerpo yo voy a hacer lo que desee porque es mío. Bueno, vamos a ver lo que dice primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, voy a leer versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a analizar rápidamente esto, hermano. Miren, muchos dicen que tienen derecho de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Aunque piensen que eso es libertad, no son sino esclavos de sus deseos. Y escuchen bien esto, lo voy a repetir 2 veces. El cristiano es uno que considera, escuchen bien, el verdadero cristiano es uno que considera no sus derechos, sino sus deberes. El verdadero cristiano es aquel que considera no sus derechos, sino sus deberes. El creyente no puede hacer lo que quiera con su cuerpo sencillamente porque no se pertenece a sí mismo, sino que ha de hacer lo que Cristo quiera, porque para eso Él nos compró con un precio muy elevado, la sangre de su Hijo. Somos comprados con la sangre de Cristo. No tenemos por qué tomar atribuciones a algo que no nos pertenece. Le pertenecemos a Cristo. Muchos cristianos se ofenden cuando el predicador habla de las drogas, de las bebidas alcohólicas, del pecado, todo aquello que destruye el cuerpo físico. Muchas veces se ofenden y los predicadores no tocan este tema. Ay, yo no quiero que la gente se vaya de mi congregación, y esos temas no lo tocan y se dedican a predicar temas motivacionales para tener una congregación cautiva rumbo al infierno. Muchos predicadores tienen miedo a predicar todo el consejo de Dios con relación al tema de la santidad. Muchos predicadores tienen miedo de predicar
todo el consejo de Dios con relación al tema de la santidad, porque se van a quedar sus templos vacíos. Y ustedes que me están viendo por el internet también. Y voy a leer Hechos 20:27. Mire el discurso que estaba dando Pablo en Mileto en su despedida. Mire lo que nos dice ahí, lo que dice Pablo. Hechos 20:27. ¿Ya estamos ahí? Voy a tomar solo un versículo del discurso de despedida de Pablo en Mileto. Porque no he rehuido, dice Pablo, anunciaros todo el consejo de Dios. Miren, hermanos, Pablo dice, todo lo que Dios me ha revelado, yo le he comunicado al pueblo. Y muchas de esas cosas no le agradaban al pueblo. Y se iban. Pero sin embargo, él las comunicaba porque era la orden de Dios. Y nosotros también tenemos que seguir el orden de Dios. Comunicar todo lo que dice la Biblia. No solo lo que le agrada al oído, que le da comezón de oír, sino que también lo que lo confronta para que cambie. Miren, hermanos, con estas actitudes, el desaliento o el debilitamiento del ministerio de la iglesia frecuentemente comienza, ¿saben cuándo? Cuando hombres y mujeres predican solo una parte de todo el consejo de Dios. Una iglesia raquítica espiritual es aquella que hombres y mujeres solo predican una parte de todo el consejo de Dios. Hermanos, el tema de la santidad es uno de los temas que necesitamos predicar más seguido. Es urgente en las congregaciones donde nos reunimos. El pueblo de Dios necesita profundidad bíblica en cuanto al tema de la santidad y muchos temas más. La Biblia habla mucho sobre este tema y tenemos que tratarlo. Satanás es muy astuto y ha convencido a muchos que usan la Biblia para justificar su pecado. Y voy a ponerles solo 3 ejemplos y pongan mucha atención porque hay unas personas que son se basan en estos versículos. Voy a poner solo 3 ejemplos. Y mire, por ejemplo, los borrachos se basan en su bebedera en 1 de Timoteo 5:23. Y lógicamente, como sacan de contexto la interpretación y lo malinterpretan, pero ellos justifican sus borracheras con Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo 5:23. ¿Qué dicen los borrachos? Ya no bebas agua, le dice Pablo. No, Pablo le está dando estas recomendaciones a su joven llamado discípulo Timoteo. Le dice, ya no bebas agua, Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ah, no, pastor, si la Biblia me está autorizando a que yo tome vino. Pablo le está diciendo a Timoteo que como le duele la barriga, que tome vino. Los borrachos utilizan la Biblia para justificar su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Para la medicina antigua, el uso moderado del vino mezclado con agua era considerado como un remedio saludable en determinadas enfermedades, particularmente en la acidez del estómago. Entonces, no es que Pablo está diciendo tómate 3 botellas de vino, está diciendo mezcla un poquito de vino con el agua que te tomas para la acidez de tu estómago. Bueno, los borrachos se justifican así, ¿no? Vamos a otro grupo, le dije que son solo 3. Los adúlteros, ¿con qué pasaje de la Biblia se justifican?
Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 vamos a encontrar una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y con este pasaje de la Biblia mal interpretado también se justifica el adulterio. Y empezamos. Juan 8, 3 y 4. ¿Cómo también justifica el adultero su adulterio? Entonces los escribas, ahora el 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y entonces ellos, para probarlo, porque ellos le dicen: Moisés nos dijo en su ley que toda mujer adúltera sea apedreada. Queremos saber qué opinas tú, Mesías, de esta situación. Y entonces la respuesta de Jesús fue: el que está libre de pecado tire la primera piedra. Y voy a leer versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y viene el versículo 11. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Y ahí se terminó el versículo para el adúltero. Jesús le está diciendo a la mujer adúltera que ni él la condena. ¿Yo por qué voy a estar preocupado con el adulterio? Son palabras de Jesús, pero no ven la última parte del versículo. Vete y no peques más. Entonces, necesitamos profundidad bíblica para poder interpretar correctamente la Biblia. Bueno, ya tenemos las excusas de los borrachos, de los adúlteros, y como yo les dije que eran 3 grupos, vamos a ver este otro grupo: aquellos que les gusta la vida sedentaria, aquellos que no hacen ejercicios y que solamente están comiendo y durmiendo y haciendo cualquier otra cosa. Los que no les gustan el ejercicio usan 1 de Timoteo 4:8. 4:8. Primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 8. Bueno, aquí yo creo que todos son atléticos, todos corren y todos no en este templo, hermano, en otro templo. Bueno, los que no les gusta el ejercicio, y voy a leer el versículo 8, ¿no? 1 Timoteo 4:8 dice: Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y se quedan ahí, pues no den más. Para poco, ¿yo qué voy a hacer ejercicio si eso no aprovecha para nada? ¿Y qué pasó? Pablo le está recomendando esto a Timoteo, pues yo ¿por qué voy a hacer ejercicio? Y la segunda parte: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, pero solo interpretan lógicamente la primera parte. Yo no voy a hacer ejercicio, hermano, porque Pablo le está recomendando a Timoteo que no lo haga, porque eso no es de mucho provecho. Hermanos, procuremos lo mejor posible en mantenernos alejados de todo aquello que pueda contaminar nuestro cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad habita en nuestros cuerpos una vez que usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Y voy a leer 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿Por qué usted tiene que cuidar su cuerpo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? No nos pertenece nuestro cuerpo, le pertenece a quien lo compró. ¿Y quién lo compró? Cristo. La santidad, hermanos, es un tema que debemos enseñar más seguido en todas las iglesias.
Y hice un pequeño análisis porque yo tengo un libro el libro es de palabras griegas del Nuevo Testamento, y en ese libro la santidad es agios, significa agios, y esta palabra denota el acto de estar separado de todo aquello que nos contamina. O sea, en el griego la santidad dice sepárate de todo aquello que te contamina, y ahí pone 2 puntos y pone los sinónimos del significado de santidad, y los sinónimos son muy importantes, hermanos. Dice santidad es igual a santo, a santificación, a consagración y a pureza. Entonces, la santidad nos lleva a santo, santificación, consagración y pureza. Estas son palabras que cada cristiano debe considerar todos los días de su vida. Es imperativo que recordemos que Dios nos ha escogido para ser santos. Y voy a leer Efesios 1:4. Efesios 1:4. Ya estamos ahí, ponga su dedo en el versículo 4. Efesios capítulo 1, voy a leer el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? ¿No les escucho, hermano? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió el Señor. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario para que usted y yo llegásemos a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y voy a leer 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16. Al final de la Biblia, al lado de Juan, está por Hebreo, por Apocalipsis, por ahí está. 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, y ahí va un imperativo, ¿no? Sed, es una orden, sed santos, porque yo soy santo. Si somos cristianos, seguidores de Cristo, y Cristo es santo, ¿qué tiene que ser el seguidor de Cristo? Santo. No podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos. Por eso Dios nos da de su Espíritu para ayudarnos a ser obedientes, y nos da poder para vencer el pecado. El Espíritu Santo, una de las características en nosotros es darnos el poder para poder vencer la tentación, el pecado. La Biblia provee muchas razones del por qué el cristiano debe de practicar la santidad. Y voy a nombrar solamente unas cuantas razones por qué practicar la santidad. Porque estamos hablando de la santidad y debo de darles razones por las que cada uno de nosotros debemos de practicar la santidad. Ese deseo y la voluntad de Dios es que practiquemos la santidad en nuestros cuerpos, y así, hermanos. Dios desea que practiquemos la santidad en nuestras vidas. Y 1 de Pedro 2:11. 1 de Pedro 2:11. Y ya estamos ahí. Miren, Pedro comienza con esa palabra amados. O sea, lo que les estoy diciendo les digo con mucho amor porque los amo. Obedezcan lo que les voy a decir. Amados, yo ruego. Y aquí está la clave. 2 palabras. Como extranjeros y peregrinos. Tenemos que entender, para poder comprender el versículo, estas 2 palabras. Extranjeros y peregrinos significa: hermanos, ustedes aquí en esta tierra están solo de paso. Son como nube fugaz.
no echen raíces en esta tierra, le está diciendo Pedro. Somos extranjeros, somos peregrinos, nuestra patria no es esta, porque somos peregrinos, nuestra patria es celestial. Y ahí viene y le dice, ¿por qué les dice? Oh, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si somos extranjeros y estamos solo de paso, ¿para qué vamos a mezclarnos con los deseos carnales? Porque esos deseos carnales nos van a llevar al infierno, porque dice que están batallando no contra el cuerpo, sino contra su alma. Nos lleva al infierno. El cristiano no es un residente fijo en esta tierra, está de camino hacia un país que está más allá. Por lo tanto, no debe hacer nada que le impida alcanzar su meta final. El cristiano nunca debe involucrarse en el mundo hasta que no pueda escaparse de sus garras. Nunca debe ensuciarse hasta tal punto que se descalifique para entrar en la presencia de Dios Santo, a donde nos dirigimos. Y voy a leer Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica, capítulo 4, voy a leer el versículo 3. ¿Ya estamos ahí? Ustedes son cristianos evangélicos, y si somos cristianos evangélicos, lo primero que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios, o no queremos hacer la voluntad de Dios. Amén, ¿no? Muy bien, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios, si usted la quiere hacer, ¿qué es? Es vuestra santificación. ¿Y qué necesitamos para esto? Que os apartéis de fornicación. Porque todos los demás pecados no son iguales a la fornicación. La fornicación es contra nuestro propio cuerpo. Ser santificado quiere decir pertenecer a Dios y mostrar el mismo carácter de Dios. Y Primera de Tesalonicenses, ahí va a leer el 7. Ya leímos el 3, ahora va a leer el 7. Pues no nos ha llamado Dios ¿a qué? A inmundicia, sino a santificación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no nos ha llamado a seguir siendo pecadores, sino a vivir una vida santa. Creo que estos pasajes son suficientes como para darnos cuenta de cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la santidad de nuestras vidas. Hermanos, somos un pueblo distinto. Somos un pueblo distinto al mundo. Y voy a leer en el capítulo 5, el versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Ya estamos ahí? Y el mismo Dios de paz, ¿qué va a ser el Dios de paz? Os santifique en una parte de usted, sus ojos, sus manos, su bolsillo, ¿qué? Santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de esperar la segunda venida de Cristo? Irreprensibles. El pueblo de Dios es único y distinto en naturaleza. El pueblo de Dios debe ser diferente al mundo. El apóstol Pablo menciona una y otra vez el hecho de que usted y yo debemos ser irreprensibles. El cristiano debe vivir su vida de tal manera que todo su ser sea conservado, irreprensible y distinto para la honra y gloria de nuestro Dios. Recuerde que representamos a Cristo
Ya que somos cristianos, somos embajadores de Cristo. Estamos representando a Cristo aquí en la tierra. Venimos desde el cielo a representar a Cristo en la tierra en el momento que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador personal. También recordemos que usted y yo somos imitadores de Cristo. Y voy a leer Efesios 5.1. Efesios 5.1. Y sigue los imperativos. Y aquí tenemos otro imperativo. Sed es una orden. Sed pues, ¿cómo? Imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos ama y como Él nos ama tenemos que amar a nuestro Padre. Como en la vida actual el niñito normal desea ser como su padre y el padre bueno desea que su hijo crezca en ser como él. Así debe de ser los hijos de Dios. Así debemos de ser los hijos de Dios. Hermanos, Dios será blasfemado si usted y yo no practicamos la santidad en nuestras vidas. Lo que hacemos con nuestro cuerpo hace la diferencia. Lo que hacemos con nuestro cuerpo hace la diferencia. Y voy a leer Romanos 2.24. Romanos 2.24. Porque como está escrito, dice Pablo, el hombre de Dios es el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por qué cosa? Por causa de vosotros. Muchas veces las personas ven a una persona que dice que es cristiana y dicen, para ser como él, sigo siendo como soy. ¿Somos causa de la blasfemia del Evangelio nosotros? Y estamos ocasionándonos al cuerpo, a la santidad. A menudo el peor enemigo del Evangelio y del amor de Dios es el pecado en las vidas de aquellos que dicen profesar a ser creyentes. Dios puede ser blasfemado por causa de nuestra falta de espiritualidad, por falta de santidad en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? No cuidando o justificando malos hábitos con nuestros cuerpos. De esa manera usted también está blasfemando a Dios, no cuidando o justificando malos hábitos con nuestros cuerpos. Dios es blasfemado por la conducta de muchos cristianos que no practican la santidad en sus cuerpos. Y yo le pregunto, ¿es usted culpable de esto? ¿Es usted culpable de esto? Observemos por algunos momentos cómo usted y yo podemos practicar la santidad en nuestros cuerpos y en nuestra manera de vivir. Y voy a nombrar aquí unos 5 puntos rapiditos. Consejos para practicar la santidad. Ya hemos hablado bastante de la santidad, ahora vamos a dar unos consejos para que usted sienta y desee practicar la santidad. Número 1, no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. Son consejos para practicar la santidad. Y voy a 1 de Juan 2, 15 y 16. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer para practicar la santidad? Lo primero, ¿ya estamos ahí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino todo esto que está aquí en el mundo usted tiene que evitar si usted quiere practicar la santidad. Dios nos da una orden de no amar al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Ya hemos mencionado las cosas que están en el mundo: el pecado, la fornicación, el adulterio, la droga, las redes sociales, la pureza, la pereza. Todo esto contamina nuestro cuerpo, contamina nuestro ser. Dios nos dice que nos alejemos de tales cosas. Y recuerde que amar el mundo trae serias consecuencias. Amar al mundo trae serias consecuencias. Y Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. ¿Ya estamos ahí? Y el mundo pasa, es pasajero, y sus deseos son pasajeros, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa con él? Permanece para siempre. Permanece para siempre. La persona del mundo está condenada a la desilusión. La que pertenece a Dios hace su voluntad y tiene seguro un gozo que nunca se acabará. Número 2. Recordemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo usted practica la santidad? Recuerde que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por eso yo siempre les digo a mis hijos: investigo cuáles son tus amistades. ¿Qué hacen tus amistades? ¿Qué es lo que están haciendo? Todo eso tenemos que darnos cuenta, ¿no? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y voy a leer 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Cara vemos, no corazones. Usted puede ser amigo de todo el mundo, pero íntimo solo de Dios. Usted va a ser amigo de todo el mundo porque así lo manda la sociedad y lo manda Dios, pero íntimo solo de Dios. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tratemos lo mejor posible de alejarnos de aquellos que puedan conducirnos al pecado, especialmente los jóvenes, los cuales están propensos a las tentaciones de la carne. Tengamos amigos como familiares, que hay muchos de ellos que nos van a llevar al bien, pero también hay muchos que nos van a llevar al mal. Tanto amigos, familiares, pueden hacer que pequemos contra Dios. Recuerden los dichos que ya conocemos, y se los voy a recordar, a refrescar en su memoria, pero ustedes los tienen, y pónganlos por obra, analícenlos. El que entre lobos anda, aprende a aullar. Otro más. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tenga muy presente eso, hermano. Tenga muy presente eso. Por eso usted tiene que estar pendiente de sus hijos, pendiente de todo lo que está al lado de ellos, para saber cuál va a ser su actitud después. Número 3. Practicando una vida de oración. ¿Cómo usted propende a la santidad? Practicando una vida de oración. Y Mateo 26:41. Mateo 26:41. Y aquí tenemos dos imperativos, dos órdenes con los que empieza este versículo.
Mateo 26, 41. Velad y orad. Dos imperativos. ¿Y para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y como sabemos que la carne es débil porque viene de una descendencia pecaminosa de Adán, ¿cuál es el remedio? Velar y orar. Pero ustedes creo que ni 10 minutos oran. Peor van a velar. Velar y orar son imperativos en tiempos presentes que denotan una acción continua. Velar y orar, acción continua. El que vela y ora en forma continua descubre que aun cuando la carne es débil, el espíritu y la voluntad se imponen con fuerza y aseguran la firmeza durante las pruebas y la tentación. Y esto es muy fácil. A quien usted alimenta más, va a derrotar al enemigo. Si usted alimenta más al espíritu, va a derrotar a la carne. Pero si usted alimenta más la carne va a derrotar al espíritu. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos estamos alimentando más? Si le pedimos a Dios que nos ayude a practicar la santidad en nuestras vidas, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Y el medio es la oración, hay que orar. Y Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Al final de la Biblia está la primera epístola de Juan. Voy a leer el versículo del capítulo 3, versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Hermano, pongan mucha atención porque este versículo también se ha prestado para muchas malas interpretaciones. Y entonces usted viene y dice, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Yo, Señor, yo quiero una casa en San Borondón, quiero una buseta H1 del 2040 y quiero muchas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que cualquier cosa que yo pida la voy a recibir de Dios. Pero ¿qué dice la segunda parte? Porque guardamos sus mandamientos, y si guardamos sus mandamientos solo vamos a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí está la clave. La persona que hace la voluntad de Dios no va a pedir lo que quiere, sino lo que necesita. Nuestras oraciones reciben respuesta cuando obedecemos sus mandamientos y damos evidencia de que estamos en armonía con la voluntad de Dios. Así que todas nuestras oraciones tienen que ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchos cristianos permanecen en el pecado porque no se han entregado a la práctica de la oración. Y número 4, ¿qué más nos insta a la santidad? El estudio de la Biblia. Y voy a leer Salmo 119:9. Ya estamos por terminar, hermano, así que despiértese, sacúdase y ya estamos por terminar. Déjense de bostezar y de todo lo demás, que de aquí se ve todo. Así que ya estamos por terminar, hermanos. Lamentablemente aquí no hay un payaso que los entretenga, sino que aquí está el maestro que les enseña Biblia. Bueno, Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? O sea que yo ya me compré la Biblia, la tengo bien guardadita ahí, la dejo ahí, y el próximo domingo la saco, le saco el polvo y la traigo. ¿Así es? La palabra guardar aquí significa atesorarla en el corazón, memorizarla, tenerla aquí en la mente, en el corazón. Eso significa guardar.
Entonces, ¿con qué limpiará el miembro de redimido su camino? Con guardar, obedecer, estudiar, instruirse en la palabra. Y el versículo 11, de ahí mismo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, mis queridos hermanos. El estudio de la palabra de Dios nos ayudará a estar informados en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas concerniente a la santidad. También nos puede ayudar a no pecar contra nuestro Dios y limpiar nuestros corazones. El estudio de la palabra de Dios limpia nuestros corazones. La palabra de Dios tiene poder para santificarnos. Si la estudiamos y la practicamos, podremos obtener el beneficio de no caer en el pecado de la falta de santidad en nuestras vidas. Resistiendo al diablo en todo tiempo. Resistiendo al diablo en todo tiempo. Santiago 4:7. ¿Cómo usted propende a la santidad? Y Santiago 4:7 dice al final de su Biblia: someteos pues a Dios. Si nos sometemos a Dios, ¿qué va a pasar? Si nos sometemos en primer lugar a Dios, vamos a tener el poder para resistir al diablo. Y si el diablo ve que hay algo que se lo opone, que lo resiste, ¿qué hace el diablo? Exactamente. Huye de nosotros. Muchos cristianos no están practicando la santidad en sus cuerpos porque no están resistiendo al diablo. Hermanos, usted y yo podemos resistir al diablo. Dios nos ha dado ese espíritu de poder para poderlo vencer. Con la ayuda de Dios podremos ser más que vencedores. Hermanos, el tema que hemos considerado en esta mañana es uno que Dios desea que tengamos cerca de nuestro corazón, la santidad del cuerpo. Por lo tanto, le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que practique la santidad en su vida. Recuerde que si hacemos esto, Dios será glorificado y nuestra entrada al cielo será amplia. Nos van a recibir así con los brazos abiertos, como recibimos nosotros a todos aquellos que nos visitan aquí en el templo. De esa misma manera Dios nos va a recibir cuando nos llegue a su presencia. Y voy a leer Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. ¿Por qué es tan importante este tema, hermano, y que lo vivamos, lo practiquemos? Y Hebreos 12:14 dice la razón. Seguir la paz con todos y la santidad. ¿Qué más dice ella? No alcanzo a ver, hermano. Sin la cual nadie verá al Señor. Miren, hermano, grábese esto que lo voy a repetir 2 veces. Grábese. Una aventura amorosa. ¿Ya está ahí? Una aventura amorosa con la palabra de Dios te hará inmune a las aventuras amorosas del pecado. ¿Se lo grabó? Una aventura amorosa con la palabra de Dios te hará inmune a las aventuras amorosas con el pecado. Si usted quiere triunfar contra el pecado del cuerpo, tenga la palabra de Dios en su mente y corazón. Cuando vives tu vida enfocada en Cristo, primero en tu tiempo de devoción y luego durante todo el día mientras gozas de la presencia de Cristo, momento a momento podrás sentir la obra santificadora de Jehová
es Jehová. Jehová Mekadesh, el Dios que te santifica, el que te hace santo. Jehová Mekadesh. El privilegio de ser santo es tuyo. El privilegio de ser santo nos pertenece a cada uno de nosotros. La decisión y responsabilidad de ser santo también es de cada uno de nosotros, no de Dios, de nosotros. Cuando tomes esa decisión, sentirás gozo y vida abundante, que es lo que Jesús nos promete a aquellos que caminamos en obediencia a Él. Y quiero terminar haciéndoles unas preguntas. ¿Quién quiere tomar la decisión hoy día de vivir una vida santa? Sí, de los que están presentes aquí y de los que nos están viendo por el internet. ¿Quién quiere tomar la decisión hoy día de vivir una vida santa? ¿Quién quiere seguir el estándar de Dios y no el del mundo? ¿Y quién quiere ser como Jesús? Si ese es el deseo de ustedes y de los que nos ven por el internet, confesemos nuestros pecados, clamemos al Señor en arrepentimiento, hagamos este día santo que sea un nuevo comienzo y oremos al Señor que es 3 veces santo. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, aquí está tu pueblo reunido, tratando un tema que muy poco se trata de los púlpitos de las iglesias en todo el mundo. Es el tema de la santidad de nuestro cuerpo. Señor, hemos cometido muchos errores, algunos por mal interpretación bíblica y otros por negligencia. Señor, venimos ante usted en busca de misericordia para que usted perdone todos nuestros pecados, nuestros errores, y que podamos poner en nuestra mente y corazones el propósito de hoy día en adelante ser santos como usted es santo, si nos llamamos hijos tuyos, seguidores suyos. Señor, ayúdenos y saque de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que estorbe nuestra relación con usted para poder hacer su soberana voluntad. Gracias te damos, Señor, porque tú estás mandando un nuevo avivamiento a este tu templo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y los que nos miran por el internet, si usted hizo esa decisión de fe, ahora le corresponde asistir a un templo evangélico donde le prediquen la palabra de Dios sin adulteraciones. Y que Dios los bendiga grandemente. Amén. Yeah.
Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, estamos infinitamente agradecidos por su amor, por su misericordia, por su palabra que es su mente escrita en la palabra de Dios, y por este tema importante que estamos tratando como Templo Alianza Redimidos durante el año sobre la santidad, que podamos entender que también es de suma importancia el tema de la santidad de nuestros cuerpos, que lo podamos poner por obra para poder tener abiertas las puertas del cielo cuando vayamos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.